Desiguales, capítulo lunes y 20 años en espejo. 20 de diciembre del 2001, 20 de diciembre del 2021. Puede parecer una tentación de alguien que está muy cómodamente en un estudio de televisión, pero la sensación es que es un deber ser tratar de entender o hacer algún análisis en términos de preguntarnos de qué manera o qué impacto tiene sobre el hoy esta imagen o estas imágenes, estos 20 años entre aquel diciembre del 2001 y el diciembre del 2021 en términos de políticos, en términos de desafíos de lo que hoy todavía nos sigue interpelando aquella imagen. Así arrancamos el Desiguales del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy buenas noches. Bueno, como observarán, no están los colores, hoy no está Luli, que le aporta colores a nuestro programa, pero tenía muy buenas razones, muy buenos motivos para no estar. Yo decía, análisis que tenemos que hacer sobre esta imagen en espejo, que es realmente muy interesante. En primer lugar, lo determinante del pueblo movilizado. El pueblo movilizado que desbloquea algunos caminos, pero por sobre todas las cosas le dice a la política, mirá, estás muy lejos de satisfacer las necesidades que tenemos. Eso es, me parece, una primera instancia. La otra, que es gráficamente muy notable. Fíjense el rol de las banderas, es el rol de la política. Las banderas como representación de la política. En aquel 2001, recuerdan ustedes, el que se vayan todos, prácticamente no había banderas, solamente algunas banderas políticas. 20 años después hay una comprensión de que es la política la que puede resolver las cosas, pero sin embargo también convivimos hoy con algunas expresiones antisistema. Con lo cual la pregunta respecto a la legitimidad de la política aparece también muy interesante en una jornada como hoy. Lo organizado y lo espontáneo, ¿se acuerdan que en aquel momento se decía no, fue una movilización espontánea, no hubo organización por detrás? Y durante mucho tiempo nos hicieron creer que lo organizado estaba mal, que lo organizado no era genuino, que lo organizado escondía alguna trampa en términos de la política, insisto, representando intereses y tratando de resolver los problemas. La legitimidad de la política entonces hoy también vuelve a ponerse en discusión porque de vuelta estamos de alguna manera frente a situaciones de mucho encierro y donde se necesita la producción de alguna novedad política. El rol de la dirigencia interpretando es el último de los temas que me gustaría, aprovechando esta foto en espejo, insisto, 20 años después, reflexionar brevemente en el arranque de este Desiguales del día de hoy. La dirigencia interpretando qué era lo que efectivamente la calle estaba pidiendo. En aquel momento estaban las asambleas populares y se creía que cualquier respuesta política sistémica podía obturar lo que el pueblo, reunido en asambleas populares en distintos barrios, podía efectivamente lograr. La dirigencia política entendió en ese momento, y después vino un proceso muy virtuoso políticamente, que uno podría decir, me animo a decir, salvó a la política, y dio a entender que la política también podría pasar sobre sí misma y romper los límites de lo que parecía posible. Hoy, de alguna manera, otra vez el rol del pueblo movilizado, desbloqueando caminos, y otra vez nos encontramos frente a la amenaza de lo antisistémico. Pensemos, por ejemplo, en Chile, aún con el triunfo de Boric, un 44% de chilenos y chilenas que se recostaron sobre una imagen de un dirigente reconocidamente pinochetista. Otra vez, efectivamente, hay una demanda sobre la política para que rompa los esquemas y salga por arriba del laberinto. Bueno, algunos análisis, un juego de análisis que, insisto, me parece que estamos obligados. Es un deber ser, no es solamente algo que jugamos muy cómodamente en un estudio de televisión. Así arrancamos este Desiguales del día de hoy. Por supuesto, Desiguales, programa libre de humo. Y ya vamos al encuentro de nuestros columnistas en la jornada de hoy. Néstor Espósito, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo anda eso? Bien, hola Nico. ¿Cómo estamos? Nico Fiorentino, bien. Bueno, a ver, ¿por dónde vamos hoy? Vamos a contar cómo está la situación judicial de las causas que quedaron del 19 y 20 de diciembre de hace 20 años, pero vamos a contarte una historia que es increíble. ¿Te acordás que el primer caso de espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos, del cual nos enteramos,
tenía que ver con las fichas ideológicas que se habían confeccionado de periodistas, de dirigentes sociales, de organizaciones que querían participar como acreditados en la cumbre del G20 y la cumbre de la Organización Mundial de Comercio que se celebraron en la Argentina en diciembre de 2017. Le vamos a contar una historia increíble de cómo se cerró parte de esa causa con un fallo de 3 líneas de la Corte Suprema. ¿De 3 líneas? 3 líneas. En 3 líneas resumió todo Famoso artículo 280. Ah, está bien. Que es una manera de resolver muy cuestionada por estos tiempos. Y que además no tenés que dar ninguna explicación. ¿Por qué lo hiciste? Por el artículo 280. Nico, ¿por dónde nos llevas hoy? Vamos a seguir hablando de el presupuesto, que fue el tema central de la semana pasada, pero ahora ¿desde dónde? Cuando Sergio Massa dice que o señala la cantidad de recursos que las provincias van a perder, ¿miente o dice la verdad? Cuando Rodríguez Larreta o el resto de los gobernadores Juntos por el Cambio interpretan esos dichos como una amenaza, ¿son una amenaza o son hechos concretos? Bueno, trajimos números para entender qué es lo que pasa, ya no en términos políticos, sino en términos financieros, con una Argentina sin presupuesto, básicamente. Bueno, muy bien. Parte de lo que recién contabas, Nico, me parece que habla de la encerrona en la que la política hoy también se encuentra, a ver cómo desbloquea algunas situaciones que se dan en un Congreso que rechaza un presupuesto, Sí. pero que también tiene que encontrar respuestas porque de vuelta otra vez parece la política como un poco lejos para responder a algunas demandas. Hace no mucho tiempo, hace 4 años hubo un Congreso que no pudo aprobar una reforma laboral por una plaza parecida a esa, ¿no? Sí. Digo, en 2017, diciembre de 2017, sí pudo avanzar con una reforma previsional más light de lo que hubiese querido en su momento. Y si querés ir como, igual la tentación de trazar los paralelismos a 20 años son tan grandes como la posibilidad de equivocarte en el camino. Pero digo, Sí. lo que pasó hoy en Chubut, lo que pasó en los últimos días en Chubut, en términos de envergadura, en términos de volumen, en términos de impacto, lógicamente es incomparable. Ahora, la motivación de las personas que salieron a marchar en Chubut, viendo que llegaba su vida a una situación límite, no difiere, para mí, no difiere mucho de lo que pasó hace 20 años. Sí, creo que ahí hay algunos elementos. Mañana seguramente vamos a tener un programa donde vamos a ocuparnos de lo que ocurrió efectivamente en Chubut y a ver si podemos abordar profundamente cuáles son las discusiones más allá de lo que, de lo que pasó. Una legislatura legislando a espalda de la gente, un gobernador que llegó a ese lugar diciendo que efectivamente iba en contra de la actividad minera y además la necesidad de desarrollo de nuestro país, que está claro en función de la actividad. Pero esta imagen que todavía seguimos compartiendo aquí en el wall, es cierto que es tentadora. Es cierto que corremos riesgos de equivocarnos en algún punto, pero parece que hay otros que no. Y sobre todo el rol de la política y la presencia o no de banderas, me parece que eso nos da mucha tela para cortar. Bueno, ya nos vamos a ir al living, vamos a charlar con familiares de víctimas de la represión, de la masacre del 19 y 20 de diciembre del 2001. Y también estará alguien que sobrevivió de alguna manera. Enseguida vamos a presentarlos. Y dentro de un ratito nada más vamos a charlar con Martín Rodríguez, periodista, analista. Me parece que muy buena parte de lo que recién estábamos conversando. Antes de ir al living, quiero recordarles que hoy a las 11 de la noche en la televisión pública se estrena el documental o la película Diciembre de Alejandro Berkovich y César González, que ayer estuvieron con nosotros aquí. Se proyectó en la Plaza de Mayo ayer cerca de las 7:30 de la tarde y hoy se estrena a las 11 de la noche por la televisión pública. Así que si les parece y habiéndonos comprometido a charlar todos estos temas, nos vamos a ir al living, al encuentro de María Arena, de Verónica Cárdenas y de Mauricio Polchi. Voy a saludar a ellas y también a Mauri. ¿Cómo están? Hola. Buenas noches, Mauri querido. Buenas noches. Bueno, voy a rápidamente repasar. Verónica Cárdenas es la hija de Jorge Demetrio Cárdenas, que no falleció en las escalinatas del Congreso, murió en el año 2002, después de un ACV y no se pudo recuperar, pero por supuesto la familia le atribuye a las balas de la policía el fallecimiento. Hay una imagen emblemática de Demetrio, que es su cuerpo tirado en las escalinatas del Congreso, se ha difundido muchísimo y además suele decirse que es lo que abrió la masacre en la madrugada del 20 de diciembre, que después continuó durante todo el 20. María Arena es la compañera de Gastón Riva, sí, asesinado por la policía en Avenida Mayo y Tacuarí. Vamos a charlar con ella, por supuesto, también. Y está Mauricio Polchi, que fue reprimido por la policía y sobrevivió, pero tiene también mucho valor su testimonio en función de lo que le pasó con todo eso.
Quiero preguntarles si vivieron este diciembre, 20 años después, de la misma manera que el resto de los diciembres, o este ha tenido algo en particular. ¿Verónica? No, siempre recordando a nuestros seres queridos, con mucho dolor, 20 años de agonía, pidiendo justicia, y son muchos sentimientos encontrados, ¿no? Agradecido al presidente que nos ha recibido ayer, y va a poner la placa en memoria a nuestros seres queridos, y con una prometida reparación para los familiares, que si bien no va a calmar el dolor de nosotros, de mi mamá, de mis hermanos, pero por lo menos una ayuda económica nos va a venir bien, porque mi papá era el único sostén de la familia. Nos tuvimos que salir, digamos, a la cancha como pudimos, dentro de todo el dolor que teníamos, y arreglarnos como podemos. Acá mi papá no era un empresario el que mataron, mi papá era un laburante y era el único sostén de la familia. Así Verónica, que, ¿estuviste en la plaza hace un rato? Sí, ¿Cómo? está acompañando a los compañeros. ¿Todos acá. los 20 vas a la plaza? O No, este en no, particular? he ido en los primeros años y cuando puedo, porque la verdad que es muy duro para mí remover todo eso de mi papá, las imágenes, todo, pero bueno, seguimos en la lucha y siguiendo, pedimos justicia siempre, ¿no? Bueno, gracias por venir, Verónica. No, Viniste gracias a ustedes. con tu compañero y con Juan, también hermano Sí, de mi hermano me está acompañando. María, para vos, el hecho del número simbólico de los 20 años o algo que este diciembre en particular haya tenido, ¿lo vuelve diferente? Lo vuelve diferente en algún sentido, porque, bueno, de alguna manera es una de las pocas veces que tal vez fuimos escuchados, seguramente porque es un número redondo y muy emblemático, ¿no? 20 años no es una pavada, pero la verdad es que son 20 años de haber caminado muchísimo en un ámbito de mucho dolor, en un ámbito sobre todo de impunidad. Y bueno, y aún así hoy, aunque hayan pasado 20 años, seguimos transitando esta misma impunidad, ya que no hay nadie preso por estos hechos. María, se lo voy a preguntar tanto a Mauricio como a Verónica, pero ¿por qué Gastón fue? ¿Por qué decidió movilizarse? Sé que estaba en pleno laburo, motoquero, estaba haciendo estaba repartiendo algo, pero él te había manifestado que efectivamente quería movilizarse. ¿Por qué quiso ir? Yo no supe en el momento que él estaba ahí. Es decir, me lo imaginaba porque lo conocía y además porque la noche anterior me había manifestado la necesidad de salir a protestar cuando empezaron los cacerolazos, que fue cuando él más o menos volvió de laburar a la noche, pero nuestros 3 hijos eran muy pequeños y ya estaban durmiendo y entonces no pudimos salir. Yo supuse entonces al día siguiente que seguramente él, como trabajaba por el centro, se iba a acercar y efectivamente se había acercado. Yo pude llamarlo en un momento porque no había mucha gente que tenía celulares en esos momentos, pero él tenía porque laburaba de eso y claro, tenía un handy. Y entonces yo lo llamé y fue la última vez que hablamos. En realidad era bastante caótico, no se escuchaba, él no me escuchaba a mí tampoco, así que solo escuché, esperá que vuelan unas piedras, con lo cual, bueno, certifiqué todavía un poco más que él estaba ahí. Entiendo que su necesidad de protestar en contra de un gobierno que realmente nos había llevado, eran muchos años más que los 2 años del gobierno de la Rúa, pero nos habían llevado una debacle económica y social lamentable, con mucha pobreza. Él manifestaba eso también, que había visto la pobreza en las calles, la tristeza, las madres con sus hijos pidiendo comida. Me imagino que todas esas cosas fueron las que lo llevaron a manifestarse ese día. Mauri, buenas noches, gracias por venir. A vos, por la invitación, al equipo. Nos conocemos hace un montón, trabajamos juntos, compartimos emisora, pero nunca hablamos de esto. Así es. Puntualmente. Vos estabas estudiando periodismo en la Universidad de las Madres. Sí, una especie de emergente de toda una generación de esa época. Así llegué yo al 19 y 20 a Plaza de Mayo.
Participaba como estudiante en la Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo y todo lo que eso generaba y envolvía, ¿no? Acá hablaban de la crisis social previa a lo que fue incluso el gobierno de la Alianza. Yo soy de Casanova, de La Matanza, ahí el menemato hizo estragos, lo rompió todo. Y movilizado por eso y por las inquietudes políticas, ideológicas, por todo lo que pasaba. Estaba todo el preámbulo, lo que fue el 19-20 con los cortes de ruta, el movimiento piquetero, los escraches de los hijos, la referencia de las madres como faro constante, lo que pasaba alrededor y la información que nos llegaba con el ZLN, el zapatismo, el movimiento de Brasil. Y bueno, todo eso que a uno iba incorporando, le iba generando inquietudes, lo fue llevando hacia un lugar. Y así llegué yo, digamos, como sujeto social al 19-20 del 2001. Y por eso llegué, estaba como en un contexto, en un entorno, en un ambiente. Si bien no tenía una militancia partidaria ni orgánica, bueno, estaba movilizado por todo lo que pasaba y ese 20 de diciembre me levanté y fui a la plaza. ¿Cómo fue el momento? Eso fue el 20, ¿no? Hay una imagen que bueno, también se hizo muy conocida. En el monitor la estamos viendo también, nosotros la vemos acá en los tótems. Cuando ves eso, ¿qué te pasa, Mauri? Bueno, digo siempre lo mismo, que me expuse demasiado, que fui al límite, que me podría haber cuidado más allá del escenario represivo, sabiendo que había muertos en la plaza. Era pibe, estaba muy movilizado por esa jornada, la ciudad estaba dada vuelta, había un estallido social, la gente tenía hambre, bronca, angustia. Y bueno, en esa adrenalina, en esa dinámica de lo que fue el 19-20, me expuse a la primera línea de fuego. Y eso es la 9 de julio de Alsina, ya promediando la tarde del 20 de diciembre. Era un ida y vuelta con el cuerpo de infantería en esa disputa que había entre quienes encabezaban la manifestación y la fuerza de seguridad, y quedamos encerrados en una emboscada, un grupo de 10-15 personas. Nos levantamos así los brazos, medio que nos rendimos, pero bueno, avanzan igual a escopetazos limpios, disparando perdigonadas. A mí una perdigonada, lo que sale de la escopeta son muchos balines juntos, me dan en la cintura, me tumban. Y bueno, y abajo me empiezan a pegar patadas, que queda así... ¿Te decían algo mientras te pegaban? No. Igual yo estaba enceguecido, siempre cuento lo mismo, que en ese momento yo pensé que me habían matado, yo sabía que había muerto, que ya había que lamentar víctimas en la plaza y estaba todo ensangrentado, me tocaba, veía sangre. Y digo, me estoy muriendo. Pero en ese segundo dije, no, si estoy pensando que me estoy muriendo, todavía no me estoy muriendo. Una confusión, aturdido, enceguecido por todo lo que me estaba pasando. Me suben a un carro policial y me llevan a una comisaría un par de horas. Verónica, ¿tu papá por qué sintió que tenía que estar en la plaza? Mi papá está mirando la tele y ve todo eso y dice, me voy. Dice, yo tengo que estar ahí, tengo que estar con el pueblo. Dice, porque también era la situación económica como que pasaba en todo el país, era también en mi casa. Mi papá trabajaba, era el único sostén de la familia y tampoco le alcanzaba. Él decía, siento que me están robando la plata del bolsillo. Yo tengo que estar con el pueblo. Y se fue con mi hermano el más chico y un vecino. Y bueno, llegó ahí al Congreso, lo pierde a mi hermano porque... El 19 a la noche se claro, fue, ¿no? Ya madrugada del 20. Sí. Lo pierde a mi hermano porque venía una avalancha de policías a caballo, golpeando a todo el mundo, con palos, todo. Y bueno, se sube a la escalinata para ver si lo veía, y bueno, ahí es cuando le dan los disparos, ¿no? Sale el policía asesino gatillo fácil y le dispara. ¿Está identificado ese policía? Estaban identificados los 5 policías que estaban ahí arriba, disparando a mansalva, que disparaban a todo el mundo. Mi papá tuvo 2 tiros, le pegaron. Plomo. De plomo, sí, de la policía. Uno le entra por acá con orificio de salida y el otro tenía en la pierna. Cuando lo operan esa noche, que lo llevaron al Ramos Mejía, el proyectil la sacaron, él le mostraron. Y después la bala desapareció del hospital. Néstor. En octubre pasado, el fiscal Franco Picardi le informó a la presidenta del Tribunal Oral que en algún momento va a tener que hacer el juicio oral, que es Sabrina Namer, las causas que están abiertas. Todavía hay 4 expedientes que están abiertos y entre lo que todavía falta investigar están los nombres de los que dispararon las armas que causaron las muertes. Que falta investigar. Falta investigar. 20 años después todavía claro. No hay investigación en curso. Es más, de hecho, hace un año, en diciembre del año pasado, fue elevada a juicio oral la causa que tiene que ver con esa imagen que vimos todos de los caballos embistiendo contra las madres. Esa causa todavía está en espera de juicio oral y público. Y algunos detalles casi anecdóticos. Hoy la Corte Suprema
dio por extinguida, por la muerte de Carlos Menem, la causa por los sobresueldos. En esa causa está condenado a pena de prisión de cumplimiento efectivo, 3 años y medio, y todavía no se ejecutó porque todavía no quedó firme. La Corte se pronunció respecto de Menem, que está muerto, pero no de los vivos. No se pronunció todavía sobre la condena contra Domingo Cavallo. Domingo Cavallo, si la Corte se hubiera pronunciado, hoy debería estar preso. María, ¿qué significa la justicia para vos en medio de todo este sufrimiento y esta tragedia? Significa muchas cosas, significa una gran desprolijidad, una gran desatención hacia la causa, en los inicios sobre todo, impericia, una serie de palabras que describen lo que en realidad es el final, que es injusticia. La justicia no se ha expedido porque en muchos casos no ha querido, es decir, por ejemplo, el expresidente de la Rúa murió impune gracias a que tuvo la mano amiga de la justicia, sin ninguna duda, y además realmente es muy evidente que hay algún procedimiento que no está dejando avanzar, digamos, o alguna injerencia, no sabemos de quién, que no está dejando avanzar muchas de las causas. Da la casualidad que se trata de funcionarios del gobierno radical, ¿no? Y bueno, inclusive cuando Matov fue condenado, a los pocos días salió en los diarios una solicitada en defensa de Enrique Matov, que firmaba una gran parte del radicalismo histórico. Fue realmente vergonzoso, lamentable, lo ponían en un lugar de víctima, cuando en realidad era el que estuvo al mando de todas las operaciones. Enrique Matov, secretario de Seguridad Enrique del Matov. gobierno de la Alianza. Nico. Sí, quería preguntarles a Verónica y María, lógicamente para nosotros las muertes, los asesinatos durante esos días son el resultado de una represión brutal, de una manifestación popular que terminó volteando un gobierno y cambiando, por lo menos para mí, la lógica de la política argentina de ese año para acá. Pero me interesa saber cómo se vive en los hogares eso. ¿Ustedes también sienten que las muertes que les tocó llorar de alguna manera sirvieron, si es que es el verbo indicado, para que eso pase, o la tragedia es tan grande que cuesta verlo de esa manera? Verónica. No, para mí, yo orgullosa de mi papá, por cómo fue él, la enseñanza que nos dejó todo. En mi casa a nosotros nos cambió la vida, porque es así literal, nosotros éramos chicos. Mi mamá se tuvo que quedar al frente de una familia con 3 hijos y sin trabajo. Hemos pasado de todo psicológicamente, y después de 20 años seguimos mal, porque vemos que la justicia tampoco nos ayuda. En este caso de mi papá, desdoblaron la causa y es el muerto que la justicia no cuenta. A mi papá lo sacaron de la causa y como que Santo, Mató, todo eso no son responsables. A mi papá parece que las balas le cayeron del cielo, ¿entendés? Y bueno, mucho dolor, Claro. mucho dolor, impotencia. Mauri, ¿por qué sentiste, leí que sentiste vergüenza? Recién dijiste algo así como que te sentías culpable por no haberte cuidado. ¿Y cómo fuiste superando eso? Y bueno, el nacimiento de un hijo muchas veces modifica todo. Fidel. Claro, te hace canalizar las responsabilidades hacia otro lado. Y después la fecha bisagra es para los 15 años, cuando les preguntabas a ella si todos los años eran similares. Obviamente hay un componente que a cada 19-20 lo hace similar, pero en mi caso cada año que pasa es distinto, por el nivel de exposición y por cómo yo voy procesando lo que me pasó. A mí me da mucho pudor, mucha vergüenza contar lo que me pasaba. ¿Por qué? Es muy distinto lo que... Y las lesiones, el señalamiento, la culpa, las curaciones posteriores, el que dirán, el familiar que hace un comentario inapropiado y te dice para qué te metiste en ese quilombo. A mí me costó muchísimo poder sacarme una remera en la playa porque tenía las heridas en la espalda, o andar haciendo
cualquier tipo de movimiento doméstico sin estar al tanto de tener esa referencia. ¿Hay alguna reflexión? Se cumplen 20 años, y en 20 años ha pasado un montón de cosas, y hoy estamos en una situación que no es tan diferente a la de 2001. ¿En algún momento se les cruza por la cabeza esta idea de ¿para qué si al final siempre es cíclico? Si al final estas luchas, esta martirización, esta inmolación, al final de la historia termina volviendo al punto inicial. Mauri. No, bueno, uno viste que va a buscar la utopía todo el tiempo, la va arandando hacia adelante y viendo cuándo puede llegar a ese objetivo. Para mí nada es en vano, nada no tiene su propósito y mucho menos la sangre del pueblo derramada. María, me gustaría escuchar tu reflexión sobre eso que preguntó Néstor. Y en realidad hay como dos lados de la historia. Me parece que hay una parte de la sociedad que entendió que la lucha se consigue en las calles, que sin ninguna duda es la forma de encontrar la manera de darle vuelta para poder alcanzar los derechos. Y hay otra parte de la sociedad que no entendió, que quizás se volcó nuevamente a la derecha, se volcó a algunos candidatos que estuvimos viendo que han ganado las últimas elecciones o inclusive el último periodo presidencial. Que todas estas políticas, sin ninguna duda, han sido el resurgir de aquellas políticas. Por algo, Cavallo es consultado por determinados medios masivos de comunicación, por algo tiene todavía voz, lo que Cavallo dice sale en los grandes medios, y bueno, lamentablemente esa es la parte de la sociedad que probablemente también hayan estado esos días, o al menos el 19 y el 20, en las calles reclamando para que se fuera ese gobierno, ¿no? Pero lamentablemente durante todos estos 20 años, por momentos, por eso te digo, hay como dos estamentos diferentes de la sociedad. Una parte entendió todo y otra parte no entendió nada. Y las estamos cacerolas, repitiendo. ¿no, María? Como los herederos. Cuando vos ves la agenda de los que siguieron con la política del cacerolazo, difiere mucho de una agenda popular. Me parece que por ahí ese es el segmento que en ese momento salió, y yo coincido con vos. Hoy tiene la mirada política puesta en otro lado, o sus demandas políticas puestas en otro lado. Bueno, ahí me parece que es muy interesante lo que vamos a charlar a continuación con Martín Rodríguez, porque es como si defendieran intereses distintos. O casi contrapuestos. Y ahora vamos a hablar eso que menciona Nico, muy importante, con Martín Rodríguez. Verónica, muchas gracias por haber venido. No, gracias María, a usted. lo mismo. Mauri, Pablo. gracias. Y por supuesto el abrazo de todo el Gracias. equipo. Bueno, seguimos adelante con cosas que también tienen su continuidad y tiene que ver con causas. La Corte Suprema, la AFI y el espionaje a periodistas. Néstor. Ubicate en diciembre de 2017, la Argentina, en la cual Mauricio Macri acababa de ganar con su fuerza política las elecciones, recibía a la Organización Mundial de Comercio y también a la cumbre del G20. Los presidentes, los jefes de Estado más importantes del planeta estaban aquí en Buenos Aires, en Puerto Madero, que estaba virtualmente sitiado. Querían venir a participar de esos dos acontecimientos organizaciones sociales y un cúmulo de periodistas argentinos e internacionales que pasaban por un filtro. Aquí había un comité de seguridad que te decía, este entra y este no entra. El Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, lo que hizo fue plantear, esto es fruto de inteligencia ilegal, los están caminando y queremos saber... Para saber quién sí y quién no podía pasar. Exactamente. Entonces lo que queremos saber es si aquí la AFI está interviniendo. Muchos años, mucho tiempo después. Perdón, ¿qué estamos viendo ahí, Lo que estás Néstor? viendo es la prueba de que la AFI intervino en la selección de quién entraba y quién no entraba. Esos son los expedientes que conformaba la AFI. Son las fichas. El resultado de las caminadas. Exactamente. Estas son las fichas de cientos de periodistas, de dirigentes de organizaciones sociales, de académicos, algunos de ellos muy prestigiosos a nivel internacional, que tenía la AFI. Esto se conoció, esto que estás viendo, hay muchos periodistas de este mismo canal. Sí. Esto se conoció a mediados de 2020 por una denuncia de la actual gestión de la AFI. Entonces, el CELS en 2017 tenía razón
y lo demostró la AFI en 2020. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, escucha esto porque es insólito. Del CEL fue a la justicia con un pedido de información pública. Dijo, queremos acceder a la información pública para saber por qué hay gente, 65 personas, a las que les rechazaron la acreditación. Y le dijeron, vea, esto no corresponde que haya información pública, porque ya nos explicaron que es por la posibilidad de que pudiera haber revoltosos en la cumbre del G20. ¿Eso dijo quién? Eso dijo el gobierno de entonces. Sí. Le dijo, el criterio de selección fue prevenir episodios de violencia. Y le negó el acceso a la información. No solo eso. Le preguntan, bueno, ¿y la Agencia Federal de Inteligencia qué rol tuvo? Le consultaron a la AFI, por entonces en manos de Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, y le dijo, yo señor, no tenemos nada que ver con esto. Le negaron eso que acabas de ver en televisión. Muy interesante saber sería cuáles son las condiciones que cumplieran esos 65 para no ser acreditados. ¿Qué aspecto detectaron ahí? Para decir, bueno, estos no pasan. Pero te leímos el Twitter. No tenían zapatos, ¿viste? Como un boliche, no tenían zapatos. Era eso. Sobre la base de la información que contenida en redes sociales y demás, hacían una caracterización sobre gustos personales, cuestiones ideológicas, pertenencias políticas y demás. Eso actividad en redes sociales. Expresamente prohibido por la ley de inteligencia. Lo espantoso de esta historia es que le preguntaron a la AFI dijo, yo no tengo nada que ver, es decir, les mintió y la justicia les creyó sin investigar nada. Bueno, está bien, pero la causa siguió adelante y llegó, el CEL se apeló hasta llegar a la Corte. Y ahora que se conoce toda esta información, pues entonces la Corte, ahora que tiene las evidencias, esta que estamos viendo... Esto que estamos viendo, esto es el fallo, pero lo que estamos viendo antes eran evidencias. Evidencias... De que efectivamente ese espionaje había existido. Bueno, llega a la Corte, debe haber resuelto muy bien. La Corte investigó todo lo que había para investigar. Ahí está, mira, ese es todo el fallo de la Corte. ¿Viste? Te decía 3 líneas. Pero te están faltando un par de páginas seguramente. No, son 3 líneas. Por ahí tipo telegrama. Porque dice que aplicando el artículo 280 del Código Procesal en lo civil y comercial federal, el fallo se declara, en la apelación se declara inadmisible y en consecuencia se cierra el expediente, se cierra el pedido de información pública que podía haber permitido en diciembre de 2017 descubrir en ese entonces que había espionaje ilegal contra periodistas, dirigentes académicos y organizaciones sociales en la Argentina. Se ocultó y este fallo de la Corte le tiró un camión de tierra encima para que nunca más se hable de esto. Hubo un solo juez de la Corte, que fue Horacio Rosati, que dijo, vengan, traigan el expediente que quiero ver qué pasó acá. Los otros 3, inadmisible, 3 líneas, historia terminada. Y acá termina la historia. Acá terminó la historia. Gracias, Néstor. Nos vamos a ir a un corte. Al regresar charlamos sobre presupuesto y los coletazos políticos, qué es lo que se viene, cómo se imagina el gobierno efectivamente a partir de ahora sin o habiéndole negado la oposición el presupuesto, y charlamos con Martín Rodríguez para ver si podemos hacer ese espejo, 20 años en espejo, respecto de lo que ese pueblo movilizado 19 y 20 del 2001 le reclamaba a la política, la respuesta que la política dio y qué pasa ahora, si hay algunos puntos de contacto, como bien decían Nico hace un rato y Néstor durante la entrevista. Corte y ya venimos en Desiguales. Lo más importante y lo más valioso que tenemos en la vida es la salud. Ese es mi deseo para todos ustedes en este 2022. Compatriotas, he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Bueno, esto ya es un descontrol, es una locura. Nadie sabía cuánto iba a durar el gobierno que seguía. El que se vayan todos me incluía. Nunca un pueblo ejerció tanta política. Que cuando el pueblo se cansa y dice basta, la única manera es salir y pelear. Si no, no te escuchan. Muerto el 2001, viva lo que significa el 2001. Diciembre. Una película de Alejandro Berkovich y César González. Documental estreno. Lunes, 23 horas. Televisión Pública. ¡Una pelota! ¡A jugar! Me llamó mi hija que vive en Mendoza, se la pagó el termotanque. Me fui gratis, va gratis, cambié mis puntos BBVA. El hotel,
hotelazo. Como estaba incluido, desayunaba algo tranqui y, bueno, me iba a dar alguna que otra vueltita. Y ya que estaba, recorrí bodega y, bueno, ya que estaba, hice rafting y tirolesa, la soga esa, ¿viste? Y todo eso con mis puntos. Al final lo del termotanque era termocupla. Una excusa para viajar que supera cualquier otra. Canjea tus puntos BBVA por viajes de la mano de Despegar. BBVA, creando oportunidades. ¡Iván! ¡Iván! Lizzy, ¿sos vos? ¿Hacemos tus empanadas con Rinde Más? Más vale. Le agrego Rinde Más a la carne porque viene con vegetales y condimentos. ¿Y te olvidás de picar? Sí, súper fácil, ¿viste? Me llevé repulga en marzo. El sabor está increíble. Te pongo un 10. Cocinar con Rinde Más es una pavada. Comprobalo vos también. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. No sé para qué volviste. La música suena en entornos naturales. Me hace recordar cuando me llamó, allá fui. Ciclo Cultura y Parques Nacionales. Lanzamiento temporada verano. De cuando te vi. Concierto de Pedro Aznar en vivo desde el Parque Nacional Iguazú. Martes, 22 horas. Televisión Pública. En familia, con amigos y amigas, como vos quieras. Pensás en vos, disfrutás Entre Ríos. Gobierno de Entre Ríos. Tira papeles, plásticos, metales, cartones o vidrios limpios y secos en el contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. ¿Tu pelo resiste el daño del verano? El sol y el mar realmente dañan mi pelo. Se quiebra muy fácilmente. Invitamos a Majut a comprobar que el nuevo DAV largos, fuertes y flexibles deja el pelo más fuerte y resistente. El pelo tratado con DAV muestra menos quiebre, incluso luego de peinarlo varias veces. El nuevo DAV reduce el 97% del quiebre, para un pelo más resistente y visiblemente saludable. Nuevo DAV largos, fuertes y flexibles. Qué bien la vi. Con BBVA puedo pagar con QR sin perder los descuentos del banco. Lo pienso y me froto las manitos como una mosca. Encima puedo sacar efectivo de un cajero sin tarjeta. Me siento tan libre como a la esquina de Libertad y Libertador. Escucha esta. Con NFC puedo pagar acercando el celular sobre una terminal de pago. O sea, apoyar el telefonito garpa. Porque apoyar el telefonito garpa. ¿Vos me entendés? Uy, se me fue el vendedor de cubanito. No importa. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. En YPF Agro un día nos preguntamos, ¿quién hace a quién? Nuestros investigadores crean soluciones para nutrir y cuidar los cultivos. Desarrollan las semillas y el combustible. El equipo hace que lleguen a cada rincón del país. Los productores siembran, potencian y protegen lo que luego cosechan. Para transformarse en el alimento del que obtenemos la energía, para que todo vuelva a empezar. La verdad es que no importa dónde comienza la rueda, lo importante es que la hacemos girar juntos. Donde hay campo, ahí estamos nosotros. Muy bien, seguimos en Desiguales y ya está con nosotros Martín Rodríguez, periodista, analista político. Martín, gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Al desafío de hablar del 2001 en el presente o a ver qué puntos de contacto tiene con la política. Pero para eso vamos a presentar un informe. Efectivamente, la dirigencia política o algunos o algunas dirigentes y el 2001. Aquí lo presentamos. Ya que estamos en las conmemoraciones de diciembre, me parece justo homenajear al presidente de la Rúa, que fue un mal presidente, pero fue un hombre honesto. Yo sobreestimé mi capacidad en ese contexto político de manejar la situación. Nosotros no nos dimos cuenta de lo que venía y tendríamos que haber hecho un acuerdo de unidad nacional antes. Muchos pensaron que podía ser yo que completara mandato. Me tenía que elegir la asamblea. Yo pensé que el hombre indicado era Adolfo Rodríguez. Yo tenía gran esperanza por él. ¿Y qué pasó? Y fue un ataque de pánico. La mentira de Duhalde es para esconder lo que él estaba tramando. El plan era especificar. ¿Por qué? Porque de esa forma
todos los que estaban endeudados en dólares, las grandes empresas, las que representaba de Mendiguren, iban a licuar sus pasivos. Es decir, si debían 300 millones de dólares, iban a poder pagar 100 millones de dólares. A ver, Domingo, vos estás de Mendiguren. Caballo, ¿usted está hablando en serio? ¿De verdad? Caballo, ¿está hablando en serio o se cree que somos bobos? ¿Quién iba a pagar toda esa factura? Pero ¿cómo está esta fantasía, Caballo? Pues fíjese, me parece que está con fiebre, Caballo. Hiciste un incendio y quieres culpar a los bomberos, hermano. Era gente desesperada que venía a pedir para que no le saquen su casa, porque se había caído todo y a la gente la estaban ejecutando y nadie hacía nada. Ninguno de los que murieron en las calles de la ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe, ni en ninguna otra parte del país, eran empresarios, ruralistas, dueños de consultoras económicas, titulares de paraísos fiscales, ninguno. Todos de la clase trabajadora. Martín, ¿qué significa para la dirigencia política de hoy aquel diciembre de hace 20 años? Primero, son todos un poco hijos de eso, ¿no? Sí, de hecho, el 2001 dejó, si uno mira la dinámica que hubo después, incluso después de Duhalde, ahí nacen dos identidades políticas que organizan el sistema político. Nace el kirchnerismo, y le pongo un ismo medio así, puesto un poquito rápido, y el macrismo. Es decir, son dos fuerzas políticas o dos identidades, y te diría dos liderazgos que organizan parte de la sociedad que dejó el 2001. Y eso marca, o sea, tomar esa premisa de que esas dos identidades, digamos, finalmente el kirchnerismo de algún modo revive al peronismo, que había salido herido, no herido de muerte, pero herido del 2001. Y rescata la política también, ¿no? Rescata la política, y el macrismo termina rescatando también, diríamos, el lado republicano de la política o el radicalismo, ¿no? Pero ahora, asumir que esos dos liderazgos y que esas dos identidades son de algún modo los que recogen la política, los que reorganizan el sistema de representación en los años que vienen, es también asumir la complejidad de lo que fue el 2001, ¿no? Es decir, que tal vez el retrato que uno lo peina para un solo lado, seguramente viendo, como escuchamos acá, las voces de las víctimas, el sentido que tenía de mucha gente que estuvo en la plaza, digo, generacionalmente y personalmente estuve en esa plaza, tenía un sentido, pero no todo era en ese momento, en ese día, digamos, tumbar el neoliberalismo, ¿no? Es decir, claro. Creo que estaban en juego en esa escena del 2001 muchas cosas contradictorias y a la vez, es decir, la plaza del 19, una plaza ciudadana, una plaza porteña, una plaza, digamos, que expresaba, por un lado, el temor al saqueo macroeconómico, por decir así, que significaba la convertibilidad, y por otro lado, el temor al descontrol social, que estaba presente ahí. Muchas veces una pregunta que podría hacer es, veíamos ese cruce de acusaciones, que estaba en escena eso, ¿no? Los dolarizadores, los devaluadores versus los dolarizadores. Pero uno se puede preguntar, ¿por qué Duhalde es el resultado político? Duhalde es un político astuto, es un hombre muy, muy pícaro, digamos. Es un hombre que 2 meses antes, había ganado las elecciones en la provincia de Buenos Aires. En octubre del 2001 obtiene el 37% en la provincia de Buenos Aires. Y se queda con una porción de votos y de poder importante, desde el cual luego tracciona, te diría, a todas las instituciones argentinas a partir de ese volumen de poder bonaerense que reúne Duhalde. Pero es también quien le promete a la sociedad, de un modo opaco, no de un modo, no es que es una Moncloa, ¿no? Pero quien le promete a la sociedad el control de la sociedad, y el control del conurbano. Es el hombre del conurbano que le promete gobernar el conurbano a esa sociedad. Y una parte que estaba con temor también a ese otro saqueo. Había mucha paranoia. Yo estos días estuve recogiendo testimonios, haciendo parte de mi laburo. Hablé con un comerciante porteño. Hoy tiene una dietética. Tenía ya una dietética, un pionero, porque ahora, ¿no?, tirás una semilla en Buenos Aires y crees una dietética. Y en ese momento tenía ya una dietética. Decía, vinieron al mediodía la policía a decirme, no va a haber seguridad, cerrá, van a venir, vamos a ir todos a los accesos a la ciudad para controlar la llegada de las masas a saquear. Y eso estaba presente, recorría la ciudad, incluso hablando con un referente social, un referente de un comedor en Villa Soldati, que es, digamos, el sudoeste dentro de la ciudad de Buenos Aires, una zona muy humilde, decía lo mismo, decía,
muchos de los barrios se organizaban para contener el saqueo, gente que se iba a los techos, que contenía, es decir, tenemos una imagen que es la de el estallido final, que es la Plaza de Mayo, los mártires de esa plaza y toda la, ¿no? Gastón Riva, por ejemplo, el motoquero. Pero también hay que ir hacia atrás y mirar todo lo que se movía, ¿no? En esos días y que tenía un sentido, diría, contradictorio, líneas paralelas, ¿no? Que atravesaban esa Bueno, ciudad. que de hecho en un momento permitieron el piquete y cacerola, la lucha es una sola, pero recién Nico decía algo muy interesante. En algún momento eso se quebró y alguien le hizo creer a un sector, no sé si llamarlo de clase media, por lo menos de quien empuñaba cacerola, que sus intereses respecto de las clases más desfavorecidas o más castigadas por el sistema, no solamente no era el mismo interés, sino hasta que eran antagonistas en algún punto. Sí, ¿Eso por qué pasó? Primero fue la consumación de una, diríamos, al modelo de convertibilidad lo terminan de romper por dentro sus creyentes. Es decir, la movilización de capas medias que tenían los ahorros, que iban a los bancos, era una especie de profecía autocumplida. Hay dos películas pequeñas, o dos escenas, dos películas comerciales del cine argentino, Nueve Reinas y Caballos Salvajes. En las dos hay escenas adentro de los bancos que diríamos laten fuerte, ¿no? Hay una que Alterio entra como amenazando con suicidarse dentro de un... Es decir, la sensación de que había algo parecido a una estafa estaba presente. Pero eso no explica solamente los 90. Probablemente a Cavallo y a Menem lo explica también los primeros años en los cuales la convertibilidad resulta que aplasta la hiperinflación, gobierna en la economía y la democracia hasta ese entonces lo que no había tenido era un poder civil capaz de gobernar la economía, porque lo de Alfonsín, que había tenido un montón de cuestiones, y mirando hoy lo de Chile, envidiables en lo que significaba avances para una transición democrática, sí tenía la baldosa floja y nada menos que la de la economía, ¿no? La Argentina no tenía moneda. Diría, en espejo, la Argentina es un país que no tiene moneda, digamos. Y en ese momento la convertibilidad, en los primeros años, genera ese sacudón que entierra la hiperinflación y que genera esta situación de ahorro, de dolarización de la mentalidad, de acceso al crédito, es decir, genera un alivio grande. Bien. Y todo eso lo que pasa es que probablemente enamorados del instrumento, por decirlo muy livianamente, a partir del tercer, cuarto, quinto año de la convertibilidad, lo que había sido un remedio ya era un veneno. Martín, vamos a presentar la columna de Nico, a hablar sobre los coletazos del rechazo del presupuesto. Y vamos a volver, spoileo mi propia pregunta, digamos. Sí. Quiero volver sobre si hoy de vuelta la política está con problemas para romper sus propios límites de lo posible y está lejos de la representación que se expresa a veces en opciones antisistema y demás. Dale. Nico, ¿qué se sigue hablando del tema presupuesto? La sensación que hoy recorre al oficialismo y alguna parte minoritaria, pero alguna parte de Juntos por el Cambio, es que la posición intransigente de la oposición en el Congreso la semana pasada, en la discusión del presupuesto, para decirlo de una manera liviana, se pasó 2 estaciones. A ver, ¿cuál es la lectura que se puede hacer más o menos por encima? Es que de alguna manera se engolosinaron, viste que estamos hablando todo de los golosos ahora después de lo que dijo Máximo, se engolosinaron con la posibilidad de exponer la debilidad del Frente de Todos, que quedó manifiestamente expuesta con una votación muy contundente por el presupuesto, pero lo que sigue a esa situación es muy compleja y es muy compleja incluso para Juntos por el Cambio, desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista administrativo. Si vieron en redes sociales estos días, Sergio Massa machacó mucho y así también le respondieron con el impacto en la economía de las provincias. Hay un informe que el impacto económico de no tener presupuesto respecto de la coparticipación, el reparto de las provincias. Exactamente, y son varios aspectos. Trajimos algunas placas para ponerle números a eso. Mira, ahí tenés una que es la baja recaudación proyectada en coparticipación. Esto tiene que ver puntualmente con 2 impuestos. Bienes personales, que son 76.312 millones, y de impuestos a las ganancias, que son 104.254 millones. Esto no es la totalidad que no es la totalidad que se proyectaba recaudar en este presupuesto, sino que es lo que se pierde a partir del cambio de un impuesto que prorrogaba el presupuesto, bienes personales en este caso, que permitía una alícuota más alta para las personas con propiedades por encima de 18 millones de pesos. Con lo que tiene que ver con ganancias era la también prórroga de un artículo que permitía prorratear una actualización por ajuste. No los voy a meter en ese lío. 180.000 millones de pesos menos
menos para repartir. Para las provincias directamente, no es la totalidad, porque vos recordás que el fondo coparticipable hay un porcentaje que va a la nación. Esto era estrictamente lo que iba a las provincias, los 24 distritos. Pero mira, hay más de esto todavía, nos quedan algunas placas más para ver. Este plan de obras eran casi, mirá el número, decime cuánto es. Es casi 1 billón de pesos que eran obras proyectadas de este año hasta 2024. En los 24 distritos, 902.685 millones de pesos. ¿Esto quiere decir que estas obras no se van a hacer? No, de ninguna manera. Lo que quiere decir es que todos estos recursos que ahora se van a administrar desde el Poder Central, desde el Poder Ejecutivo, con una lapicera así, Juan Mansur va a poder firmar obras o no firmar las obras. Va a haber una peregrinación de intendentes y gobernadores y de ministros y ministras también al despacho del jefe de gabinete. ¿Por qué? Porque todo lo que no quede dentro de lo recaudado de acuerdo a lo previsto en el presupuesto 2021 proyectado, queda a absoluta discreción del Poder Ejecutivo. Trajimos algunos números más también que impactan directamente a las provincias. En la negociación, en el tire y afloje, en el presupuesto se habían incorporado 19.000 millones de pesos extra para subsidios al transporte. Una discusión de las provincias, no del interior, porque el AMBA siempre tiene millones de pesos para subsidiar transporte. Se habían incorporado 19.000 millones de pesos más. Y fíjate, cuando yo digo que se perjudicaron muchas provincias que votaron en contra del presupuesto, tenemos dos casos que son de ahí. Mirá, del 18% de toda esa plata iba a ir para Córdoba y el 10% iba a ir para Mendoza. Para comparar con otras provincias, en el resto de las provincias crecía 3%, 4%, es decir, fue plata que se puso directamente... Ahora, Nico, siendo tan claro el impacto económico de no haberle dado presupuesto al gobierno, ¿no hay dentro del propio Juntos por el Cambio algún reproche interno? Sí, lo hay. Tiene nombre y apellido y hasta tiene apodo. Es Elisa Lilita Carrió, que a mí me decían la semana pasada que si en el transcurso de la negociación, en esa madrugada del jueves, si Carrió hubiese sido diputada nacional, estallaba por el aire el bloque de Juntos por el Cambio, porque la sospecha que atravesaba a la líder de la coalición cívica era que Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO, y Mario Negri, jefe de la bancada del UCR, estaban negociando con sus votos. Lo explico en una línea. Lo que sospecha Carrió es que le decían, si vos me das esto, esto y esto, yo hago que los 11 de la coalición cívica, que son los más republicanos dentro de los republicanos, se abstengan. Una negociación de la que Carrió no estaba formando parte. Y de hecho eso se hizo saber, y de hecho a mí lo que me dicen es que, más allá de la extrema sensibilidad que pueden haber mostrado algunos a partir de un discurso cortito de 8 minutos de Máximo Kirchner, de alguna manera terminó ordenando lo que la discusión en el salón Delia Parodi, ahí en el primer piso de la Cámara de Diputados, cuando se reunió el bloque de Juntos por el Cambio para analizar la propuesta que había llegado desde La Rosada, que había llevado Gabriel Catopodis al Congreso. Bueno, que ahí fue todo muy, pero muy incendiario. Bueno, vuelvo con esta pregunta, Martín. Da la sensación, a partir del daño político que la oposición pretendió hacerle al gobierno, esa imposibilidad que el gobierno evidentemente tiene de contar con el Congreso para validar esas leyes que lo hagan, que le demuestren su esencia, que le mejoren la vida de la gente. ¿No hay ahí una traba otra vez de la política para poder construir, para producir novedad, para volver a enamorar a la gente? Sí. Es probable, digamos. Hoy la política argentina tiene como una capacidad de bloqueo mutuo, ¿no? En cada polo, cada cosa. Por supuesto, tenés a toda la ciencia política enamorada de la polarización y explicando que la sociedad se ordenó sobre esto, y que creo que es cierto, ¿no? Es decir, hoy la gente vota, es decir, el voto bronca o la bronca de la sociedad hacia la política está canalizada desde la política, ¿no? Si estas elecciones se vio eso, incluso en las expresiones más extremas, ¿no? Y eso le da una cierta reaseguro a la sociedad. Yo te voy a decir, para mí, es cierto lo que decís sobre estos bloqueos, es cierto que uno tiene la sensación de que a veces tiene más poder el opositor que le bloquea que el que tiene la capacidad de gestión, es cierto. Sobre todo si el que gobierna no está en alianza con el poder real, digamos. Bueno, en parte, total. Sí, pero también el gobierno de Macri, digamos, que tenía ciertas alianzas, y fue bastante bloqueado a su modo. Es decir, de hecho, cuando uno lee las autocríticas, incluso pispeando el libro del propio Macri, la autocrítica de que al final no pudo hacer nada, ¿no? Al final no pudo hacer nada. Es decir, es una política de bloqueos mutuos. No son iguales, no quiere decir que está claro. Claro, no es el mismo tipo de bloqueo. Exacto, y representan lo mismo, pero digamos, la política está condicionada, ¿no? Y en ese sentido funciona. También es cierto, uno no quiere que se desbloquee en sí, uno se inclina por un sector, digamos, para que se desbloquee en favor de ciertas políticas, pero también es cierto que
para que eso se logre hacen falta cambios profundos, hace falta una política de mucho volumen. Una herencia del 2001, una buena y una mala, para decir algo que no suene tan pesimista. En lo positivo, yo creo que la sociedad argentina entendió que la movilización, lo dijo un familiar acá, la movilización y la tarea colectiva obtiene cosas. Desbloquea. Con la movilización se obtienen cosas, ¿no? Es decir, en la Argentina, incluso te diría, otro efecto del 2001 es que se movilizan muchos más que antes y se han perdido ciertos pudores de movilización. Hemos visto en Plaza de Mayo en 2012 un chico disfrazado de dólar gritando quiero ir a Punta del Este. Sí. Uno se puede reír prejuiciosamente de eso, pero a la vez muestra que hay un freno inhibitorio que existía previo al 2001, donde las plazas eran de las izquierdas, de los movimientos sociales, de los organismos, de derechos humanos, de los sindicatos, de los partidos políticos, que está mucho más abierta. Es una plaza mucho más abierta, donde cualquiera ingresa, hace su ingreso. ¿Y cuál es la pesimista? Y la pesimista, yo creo que es que del 2001 deberíamos empezar a pensar cuántas cuestiones fuimos incorporando y a las que nos fuimos resignando. A 20 años del 2001, hoy en la Argentina no existe el ahorro. Es decir, hoy la sociedad acepta cada vez más, y el Estado promueve que acepte cada vez más, que vivimos en un capitalismo corto, de gasto rápido, donde la plata se te quema en las manos, donde tenés una inflación intensa y constante. ¿No es parte de lo anterior? ¿Que no se puedan implementar políticas de más largo plazo? Y bueno, que no haya uno de los proyectos del país que efectivamente logre... Seguramente, es medio huevo y la gallina. Yo creo que en la sociedad anidan cuestiones, incluso te diría más, no solo lo del ahorro, que eso sería para la clase media. ¿Qué pasa cuando la clase media entra a un banco hoy? ¿A qué entra un banco? Entra cada vez menos. Ya no existe, perdón el chivo, pero no es un chivo, porque era una publicidad, pero ya no existe la pareja del Galicia. Sí. ¿No? Es decir, todo ese sistema de promociones se ha enloquecido, de algún modo, el consumo, ¿no? Porque hay 800 ofertas y por cada vez menos cosas y cada vez en un sentido más engañosas. Y otra cuestión que duele es la convivencia con la pobreza. Es decir, hemos aprendido a que existan políticas sociales. Es decir, el acuerdo post-2001 es no volver a estallar. El acuerdo, incluso el acuerdo de la grieta, digamos, es no volver a estallar. No ahorra la sociedad para que no estalle. Mantenemos políticas de subsidio a ciertas cuestiones sociales, populares, planes sociales, políticas, digamos. Todo es en virtud de una suerte de disyuntor que tiene puesto el sistema político para no volver a estallar. Casi que tenemos ese único acuerdo. ¿Cómo destrabamos para que haya una imaginación mayor? Esa sería una pregunta a 20 años. Dos preguntas muy cortitas y consulta, Nico. La primera, lo más rápido que podamos, así entra todo. ¿Dónde o sobre quién crees que se tiene que recostar el gobierno para tomar ese tipo de decisiones que efectivamente desbloqueen? ¿Con quién puede contar en este momento? Sabiendo que con la oposición evidentemente no y que tiene el Congreso trabado. Es muy difícil la pregunta. Yo creo que el gobierno tiene aliados que diría son como gigantes dormidos. Yo creo que la Argentina tiene hoy, tiene, si querés, pésima imagen. Pero el gobierno tiene una alianza con sectores sindicales que son muy fuertes, tiene una alianza con movimientos sociales que todos hacen fila para odiar, es lo que aman odiar. Desde la derecha liberal, te diría, hasta sectores del cristianismo, detestan a los movimientos sociales. Yo creo que ahí hay, por ejemplo, en todo lo que es la de la economía popular, que el gobierno ha hecho cosas. El RENATEP, el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, ahí hay que explorar algo. No digo que es la solución, no es una Argentina de la economía popular. Vos decís que esos sectores tienen que ser parte del diseño de las nuevas políticas. Creo que tienen que entrar al sistema de decisiones y otros más, y seguramente una mirada más profunda y mucho menos prejuiciosa, sobre los sectores medios. O sea, yo creo que la guerra contra la clase media, que en algún momento enamoró a un sector del peronismo y en general proveniente de esa clase media, esa batalla ideológica contra la clase media tiene que ser terminada. Es decir, la clase media es una virtud y una excepción argentina que debemos defender. Nico, la última te toca. Sí, veía recién las imágenes 2001 y parecía después de lo que pasó ahí que el neoliberalismo no volvía más, medio que volvió. Después en 2015 parecía que arrancaba una ola amarilla que no frenaba más, se cortó en 4 años. El 2019 se reunificó el peronismo, parecía que venía el peronismo por 20 años. Ahora está Rodríguez Larreta casi midiéndose un traje de presidente. ¿Qué hacemos con el sensaciómetro político en la Argentina de que cambiamos de sensación cada 2 años? Y bueno, digamos, yo creo que es esta sensación de bloqueo, ¿no? ¿Dónde está el poder? La pregunta de la Argentina hoy es ¿dónde está el poder? ¿Quién tiene el poder? Por supuesto, diría, está desguazado en un sentido. Muchos tienen mucho poder. Uno dice, repetimos, hay un poder mediático, bueno, es cierto, hay un poder real, es cierto, hay un poder de movilización, hay un poder en el peronismo todavía, digo, pero hay como una sensación de reparto de ese poder que genera estos bloqueos, ¿no? Y que
las soluciones para un lado o para el otro son soluciones de tal profundidad estructural que en las condiciones en que se hace la política pareciera que solo hay para este equilibrio tenso. Y patear para adelante, prenderle una vela, que venga una buena cosecha, ¿no? Es decir, que haya digamos, un nuevo boom de los commodities, a lo mejor más cortito, que nos permita reequilibrar cuentas, digamos. Pero es una Argentina de resultados pírricos. Y yo creo que en esa Argentina de resultados pírricos, lo que vos dirías es la velocidad del péndulo es mayor, ¿no? Si se mueve para acá, se mueve para allá. Yo no lo sé, yo también creo que hay cosas que ocurren a una velocidad más profunda en la sociedad, que no tiene que ver solo en la expresión ni de encuestas, ni de puros resultados electorales. Pero evidentemente lo que hay son varias desilusiones que se van, digo, el macrismo fue una gran desilusión, pero evidentemente no lo suficiente como para generar este nuevo resultado, este revés, ¿no? El rebote. Martín, gracias. Ojalá se repita. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nos estamos yendo. Mañana volvemos, por supuesto, a las 9 de la noche y a las 11, hoy, recuerden, la televisión pública estrena el documental Diciembre, de Alejandro Berkovich y César González, muy esperado, ayer proyectado en la Plaza de Mayo, hoy estreno en la televisión pública. Ojalá lo disfruten. Mañana a las 9 de la noche nos volvemos a encontrar para ser desiguales. Chau.